Bien, amigos, como todos los viernes, José Israel Cuello. Le pido excusa a Cristina y a José Israel por la catarsis que hicimos al principio. Vamos a dar paso a un comentario que quisiéramos valorar, porque quien ha estado constantemente hablando muy claro sobre Catalina, dice, el proceso que haya que llevar a cabo por costo, etcétera, etcétera. Eso es una cosa, pero ya esa es una inversión que es la más grande que ha hecho este país en una obra. Por tanto, no nos queda otra que utilizar ese recurso. Justamente nosotros entendíamos que se estaba avanzando, pero tenemos ahora unos apagones que justamente ocurren casi siempre que sale una de las dos plantas de Catalina. Nosotros vamos a dejar a José Israel que nos hable, porque veo que 4 plantas que ya se suponía que iban a salir del sistema de generadores privados van a entrar para ayudar un poco el sistema. Bueno, cuando se produjo el debate final de Punta Catalina a punto de entrar a producción, en el sentido de que el carbón no funcionaba, ya era tarde, porque ya estaba instalada la planta. Y hay que no saber nada de lo que es un sistema energético y la necesidad de que periódicamente crezca en el sentido del crecimiento de la economía local a la que va a servir. Bueno, podían hacer esas observaciones. Y eran válidas, en definitiva. Fue una tontería de porque el país ha ensayado ya con gas natural y ha trabajado adecuadamente, volver atrás y comenzar a producir con carbón con la planta más importante. ¿Por qué es la más importante? Porque es la de más capacidad de producción, hecha para un momento de mayor capacidad, mayor demanda. Entonces eso tenía que entrar a producir. Ahora, lo que ha sucedido después es un mal manejo de la planta, mal manejo en las licitaciones, mal manejo en el mantenimiento. Las licitaciones de carbón, que hay que hacerlas periódicamente, y mal manejo en el mantenimiento. Tan simple como eso. No es verdad que ahí no habían piezas para arreglar esa planta. Yo no sé qué fue el daño que se produjo, pero es la unidad número 1 la que está afuera. No es la número 2, que fue la que terminó última ya en manos de esta gente. No, fue la número 1, que se le entregaron trabajando bien. Entonces, es inexplicable. ¿Para mantenimiento o para reparación? Ahora es reparación. Reparación. Sí, ahora es reparación. Porque el mantenimiento tiene sus días. Cuando tú ves que se pasa de unos días es porque o el mantenimiento está mal dado o se ha ocultado un problema. Naturalmente, eso no puede tener tanto misterio, no debería tener tanto misterio porque afecta a la sociedad completa. Hay que decir las cosas. Ahora resulta que una serie de plantas que ya habían salido de uso porque sus costos de producción eran ajenos a la realidad de hoy, del grueso de la producción, entonces tienen que salir las más caras en costo de producción. Porque ahí no se pierde dinero. En la generación no se pierde dinero, no está garantizado, yo te lo pago. Naturalmente, si el contrato está válido y si no, se ha agotado tu periodo. Pero cuando tú lo llamas de emergencia, ahí es que cobran duro. Sí, pero el presidente señaló anoche, que también incidió mucho en que hubo un día que hubo una demanda que jamás, de qué sé yo cuántos, 4,000 y pico de... Esos picos siempre se producen y para esos picos eso no es, eso hay que preverlo, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, cuando se hace una obra de ese tamaño... Porque tú fácilmente haces un apagoncito, pero exponer la planta más grande a un blackout, a un apagón general. Cuando tú ves que se producen esos apagones grandes, es porque las grandes se apagaron.
Y hay un efecto dominó cuando se va una pero grande. claro, se van en cadena. Se van en cadena. Si tú mantienes la demanda activa y la oferta se reduce, pues se van cayendo. Porque ellas tienen Y cuando se hace una mecanismos. obra de esa magnitud, de ese tamaño, cuando se contratan, no se saca la política y se dice, mira, vamos a ver, a separar lo legal y vamos. Porque sacar, por ejemplo, a Jaime Aristi y a mucha gente de los ingenieros que trabajaron en mantenimiento y meter gente que no sabe lo que ahí pasó, no es muy arriesgado eso. Aquí no hay continuidad en esas cosas. Pero y política hay en eso, en 3.000 millones. Bueno, ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Jaime la tenía trabajando. ¿Por qué quitarlo si él la está haciendo bien? Te lo convence de que se quede, que eso no es política. Que eso no es política. Es lo que hay que decir. El propio Trujillo, cuando se metió en la torpeza esa de confiscar la compañía eléctrica de Santo Domingo, de comprarla, a los 2 o 3 años, a los 2 años estaba llamando a la Stock Western para que le administrara la planta. Es que el dinero no puede seguir manejando el 100% de la política. Entonces, y yo no quiero decir porque son amigos míos los dos, pero entonces Macarrulla y González Cuadra, vete mi hijo y reza 2 Ave María. Y Jaime Aristi, vete para tu casa. Yo no lo entiendo, José. No lo entiendo. Bueno, si tú no lo quieres entender, pues tienes un panorama grande de la vida dominicana que tú lo acabas de expresar ahí. Pero no lo entiendo tampoco. Tú has no sido entiendo muy- nada. tú has sido El muy- único que yo admiro, respeto y valoro es tú. No hablo de muchas vainas, y punto. Hay cosas que tú no tratas. Así como hay personajes tóxicos, ¿verdad? Con las que hay que mantenerlos a distancia. Así también hay temas. Dice, ese tema yo no lo trato. ¿Cuál tema? El que yo estaba tratando ahorita. Yo Temes, estaba tratando. temes al tema. ¿Eh? Temes al tema. Ingeniero, ¿en cuántos megas se aumenta cada año la demanda de energía? ¿Y por qué nosotros no hemos podido concebir un plan de expansión que Óyeme, pueda darle respuesta a esa necesidad? Aquí se ha gastado un dineral haciendo planes de expansión. Yo creo que nadie tiene la colección de estudios que se ha hecho en este país. Este es un país sobreestudiado. En una ocasión me llamó una eminencia dominicana que me honró invitándome a su casa, porque le había propuesto entrar a una universidad de menor cuantía, pero ya era un anciano. Y entonces, ¿qué yo puedo hacer ahí? Le digo, mire, profesor, haga una biblioteca de estudios, de los estudios que se han hecho en este país. Y el sistema energético se ha gastado dinero en ese desde que Trujillo se metió en ese lío. A quien en un momento brillante de su existencia, Diógenes Fernández llamó desinversión. Porque si la inversión estaba hecha, ¿para qué tú gastar dinero en eso? Una frase que utilizó que mueve a pensar, porque dice desinversión, pero fue una compra. Entonces tú entiendes que si tú tienes una cosa que existe, déjalo trabajar y expándelo si tú quieres meterte en el negocio. Pero no gastes dinero en eso cuando no tienes para la expansión. Bien, eso comenzó con ese hierro de una expropiación a destiempo. Simplemente porque políticamente Trujillo había ganado mucho, muy global en la llamada confiscación de los ingenios de Kilburn. Trujillo se metió azucarero en el 48 con Cataregui. No sé quién lo indujo a eso, probablemente fue un cambio interno en su gobierno que le vendió esa idea. Porque ahí hay una transición del trujillismo en el 48. Bien, le gustó la idea de Cataregui y entonces se metió en la locura de Jaina.
un genio mal concebido, que como él no manejaba del azúcar de la exportación en adelante, se hizo a la orilla del mar. Pero los ingenios le llaman centrales. ¿Por qué? Porque están en el centro de la producción, no en el borde de la producción. Si tú produces azúcar para exportación, y tú eres el jefe, el dueño del país, el dueño de la finca, tú no puedes hacerlo en el borde de la producción. Tienes que hacerlo en el centro, porque el acopio de la caña es un costo fundamental. Es un costo fundamental, y no solamente eso. La cantidad de azúcar que tú sacas de la caña depende de los días después del corte. Después de varios días está seca la caña ya. O va perdiendo cantidad de azúcar. Bien. Pero Trujillo se ganaba, hacía cosas de efectos. En definitiva, los ingenios de Kilburn, que terminaron, que fue el tercer antojo, terminaron en manos del Banco Agrícola a la hora de la muerte de Trujillo, y la deuda a nombre del Banco Agrícola en el Scotiabank. Porque Trujillo no perdía dinero en ninguna de sus operaciones, siempre se la quitaba de arriba. Y cuando una empresa de él estaba perdiendo dinero, se la vendía al Banco Agrícola y saneaba la empresa y luego la rescataba. Lo hizo con la chocolatera y lo hizo con otra más. Pues yo recordaba que le dije a ese profesor, haga una biblioteca de estudio. Naturalmente él se rió porque no era su dimensión. Yo, pero no pierda tiempo metiéndose ya a su edad. Eso no tiene sentido. Y efectivamente, terminó siendo profesor de esa universidad. Ahí murió. Otro tema, José. Se está hablando de tasa cero. Hemos hablado mucho de autosuficiencia alimentaria. Hemos hablado de si es posible esperar que se desmonte todo lo que está bajo los acuerdos de TLC y de los acuerdos del libre comercio. Y coincide con algo que aparentemente no tiene mucha importancia, pero nosotros hemos hablado aquí contigo del Valle de la Vega Real, hemos hablado de arroz, hemos hablado de cultivar otro tipo de vegetales en ese valle para aprovecharlo, el agua, el aprovechamiento. Hemos hablado muchísimo, pero en medio de todo eso y de una propuesta que hiciéramos de que ya es tiempo de con lo que se avecina, que no debemos esperarlo porque ya estamos sintiendo los efectos de los precios, ver si nosotros estructuramos la mayor cantidad de alimentos que requieren la menor cantidad de divisas. Y nos llegó un regalo que quisiéramos mostrarte, que es una muestra, junto con el día de hoy, que es día de la miel de abeja, del uso de la miel de abeja. Eso que tú ves ahí en el piso es una auyama. Esa auyama, ahí está, tiene aproximadamente un medio metro de diámetro. Nos los envía una amiga querida, doña Zoila Martínez, y quería preguntarte, ¿sería posible o es un sueño tratar de hablar de autosuficiencia en la mayor medida? Es decir, tasa cero. El presidente Fernández dice ayer, ese es un atentado contra la producción nacional. Y yo te confieso que tampoco lo entiendo, me estoy poniendo bruto después de viejo. Dime algo, ¿es posible que el país pueda comer en caso de que las cosas, los precios se pongan por el cielo? Sí, claro. Mientras más altos sean los precios, más incentivo tiene la producción. Ese no es el problema. El problema es que el mundo se ha desarrollado de tal manera que las autarquías son sueños remotos que no tienen sentido.
pero tú no puedes tener flancos débiles en tu producción. Fíjate lo que hace ahora la guerra de Rusia y Ucrania, la agresión de Rusia sobre Ucrania. Europa se queda sin gas, se queda sin semillas, se queda sin trigo, se queda sin una serie de productos que se habían acomodado en la globalización. Entonces tú tienes ahí que la globalización tiene sus límites. Tiene sus límites porque si tú le das derecho a otra nación a que te impida tu trabajo, simplemente porque has llegado a un acuerdo en que tú en vez de invertir en extracción de combustible de tu propio territorio o de comprarlo en otro, facilita la exclusividad, como la facilita un oleoducto, un gaseoducto. Tú tienes un flanco muy débil. Alemania está a punto de parar la producción de muchas cosas en unos meses, porque un oleoducto que debía entrar en tal fecha a producir está interrumpido en su construcción como consecuencia de una guerra que no hizo Alemania en esta ocasión. Alemania es muy garatoso, pero en este momento está tranquilo, todavía no ha entrado. Bueno, en la República Dominicana, con eso de la alimentación, se ha rendido culto a la producción local. Sin embargo, en el manejo del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica, aparte del debate, diálogo de sordos que se produjo hace 20 años ya, acerca de la desgravación, bueno, la República Dominicana ha logrado mantener los impuestos sobre una serie de productos que se han reducido, pero en definitiva mantiene impuestos sobre una serie de productos, entre los cuales está el arroz particularmente, porque teme que el arroz subsidiado norteamericano le penetre el mercado local y naturalmente va a ajustar la producción. Si tú tienes una oferta de un arroz subsidiado americano y tienes este de aquí, cuyo costo no permite exportar, tú tienes un condicionamiento grave. Sin embargo, ¿cómo maneja Costa Rica esa situación para buscar un tercer país? Costa Rica no produce arroz, siempre lo ha importado. Sin embargo, exporta concón. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay un mercado étnico, particularmente dominicano, que come más concón que arroz. ¿Cómo hacen el concón en Costa Rica para venderlo en fundite en los Estados Unidos? Probablemente friéndolo. Porque el concón se cuece, como sabemos todos, y sobre todo las amas de casa y las muchachas de servicio, o señoras de servicio, se hace en el calor privilegiado de la paila, mientras se cuece normalmente el arroz. Pero si ellos solamente hacen concón, porque no les sirve el arroz para nada, supongo que será friéndolo. Pero ese es otro problema. El hecho es que ellos se aprovechan del mercado étnico en Norteamérica, que es sobre todo dominicano, y les mandan su concón para allá, con arroz importado de los Estados Unidos y subsidiado por Estados Unidos. Le conviene al país mantener esta situación que tenemos de un cultivo que necesita una ñoñería del Estado, no solamente en regulación de precios y en costos de importación, y en costos internos, en la contabilidad nacional. Le conviene al Estado mantener eso, que además es el mayor consumidor de agua del país, de agua potable. Bueno, yo no sé. Por eso a los arroceros no le conviene mirar para otro lado, porque ellos tienen garantizado su asunto. Son miles de personas, ingenieros, las que trabajan en el sector arrocero. Y las que pagan, son más las que pagan. Son más las que pagan. La mejor tierra del país está dedicada a eso. Y la mejor agua del país, la mayor cantidad de agua para producto alguno está dedicada a eso.
¿Y qué tan sustancial pudiera ser la diferencia de precio entre el arroz importado, subsidiado, y el que nosotros producimos aquí? Bueno, te voy a decir una cosa. Cuando ha habido excedente de producción aquí, no ha habido dónde colocarlo sin otro subsidio. Ha habido que darle dinero a los arroceros para poder exportar. Cuando tú no puedes competir en el mercado, tú estás en una situación difícil. Tienes que tener una garantía de equilibrio en los costos y los precios. Si no, Con el arroz pasa lo mismo que con el pollo. ¿Por qué los brasileños producen pollo más barato que República Dominicana? Dicen que allí también tiene un componente de subsidio sumamente alto. Y entonces ahí hay una situación que no depende de la eficiencia en la producción. Y no es porque producen los insumos del pollo. Es porque subsidian la producción. Porque subsidia la producción. Mira, si hay una cosa que se ha generalizado, la producción de pollo. Eso no tiene componentes de costo diferente en ninguna parte. Todos los alimentos son de determinado tipo. Es una maquinaria de Wells, de la producción mecánica del pollo. Hay que entrar a un matadero de pollo a ver la mecanización que tiene, los niveles de mecanización que eso tiene. Y la alimentación y todo, y a tantos días. Bueno. Otro producto, ese es antes del concón, ese costarricense. En Costa Rica no se come yuca. Sin embargo, La producen. la producen. ¿Por qué? Porque hay un mercado étnico, no solamente de dominicanos en Estados Unidos, sino en general de los latinoamericanos en Estados Unidos, que les gusta. ¿Qué yuca sembraron ellos para exportar? La yuca mocana, la que le dicen agua tibia, que se cuece en agua tibia. Esa se la llevaron ellos. La República Dominicana, que exportó eso inicialmente a Estados Unidos, salió del mercado, porque le conviene al mercado local, es más fácil ganarse el dinero en un mercado cautivo y en un mercado garantizado. O sea, las ventajas de la competencia no se aprovechan. Entonces, mientras no se le ponga sentido a esas cosas, no se entiende el sentido de esas cosas, la agricultura dominicana va a ser eficiente y va a demandar siempre los subsidios. Ahora se vence el periodo de grabación del arroz, que se logró después de la firma del Tratado de Libre Comercio. Bien, se logró, se pasó, ¿y qué? Ahora vamos otra vez a mendigar una expansión del periodo de desgravación. No lo sé. Probablemente Estados Unidos será muy complaciente por las condiciones bélicas que se han creado internacionalmente. Fíjate que hasta se está arreglando con Cuba, se está arreglando con Venezuela, le está pidiendo perdón a los nicaragüenses por su mala crianza. Pero esa es una coyuntura. Lo cierto es que todos los efectos del Tratado de Libre Comercio que se obviaron, que la República Dominicana ha logrado obviar hasta ahora, parcial o totalmente, tienen una caducidad. Ya esa caducidad está aquí. ¿Qué van a hacer? Bueno, se puede proponer otra vez, pero hay una carga. Mientras tanto, cuesta dinero, cuesta rendimiento. Le hizo bien al país que se fuera la producción de pilla del lado del país. Le hizo bien, simplemente porque un productor de cartón se puso resabioso y exigía que le compraran las cajas aquí y cosas de ese tipo. Si ellos tienen su fabricación de cajas afuera, que traigan su caja y se lleven su piña. Tenían 40.000 tareas, creo que era sembrada de piña en el país. Esa exportación se cayó. Y ahora hay una contradicción. El gobernante actual manda al Congreso un proyecto de ley desgravando todas las importaciones alimenticias. ¿Y qué van a hacer con el arroz? Lo van a desgravar. Se va a llenar de arroz americano, de repente.
Entonces la cosa hay que hacerla en su momento. Pero el arroz no está incluido en los 60 y tantos productos que le aplicaron tasa cero. Entonces yo supongo, entonces no hay nada ahí. ¿Y qué es lo que le van a poner de tasa cero a qué? A la nuez americana, al Blackberry. No, si tú no se lo pones al arroz y a la bichuela, no tenés nada. Eso es lo que come la gente. ¿Sería conveniente plantearse la revisión del Tratado de Libre Comercio o dejar eso así? Bueno, los dominicanos han logrado posponer un problema sin solución. No hay soluciones. Sin embargo, la tierra está mal utilizada, el rendimiento es bajo y el dominicano está pagando un arroz caro. Tan sencillo como eso. Pero tú no te puedes tampoco someter a la dependencia de precios, porque ya vimos lo que está pasando en Europa y como consecuencia en el mundo entero, cuando se acostumbraron a comprar el trigo y a comprar la soya y a comprar una serie de elementos de unos países de gran capacidad de producción. Todo su desarrollo se ha consagrado a seguir produciendo con mayor eficiencia cada vez productos primarios. Tienen una gran población, tienen territorio bueno, tienen reservas energéticas, combustibles fósiles, generosamente colocados en su territorio por la naturaleza, no mérito de ellos. Entonces ahora de repente Europa se da cuenta que tenía capacidad y posibilidad de una energía renovable, sana, sin que se creara esta situación. Ahora Europa va de cabeza a improvisar en gran medida y no al ritmo que hay que entrar en esas cosas con la energía renovable masiva. Bien. Bien, un tema, y es que decía José, decía hace mucho, que cuando una cosa es buena, no hay por qué ocultarla. Y en ese momento hablábamos de socialismo, que tenía muchas cosas buenas, que no había por qué hacerla clandestina. Y tanto así que en un viaje que diera José Israel Cuello a la Unión Soviética, le comentó a un funcionario acerca de la forma en que ellos manejaban las noticias, la información, refiriéndose a dos agencias que ellos manejaban, que eran Novoti y TASS. Y hasta le puso de ejemplo el edificio. Ahora resulta que hay una guerra, la gente cree que es la izquierda a la derecha, los nazis contra los nazis. Y yo quiero preguntarle, los medios de comunicación, que es como aquel cuento del que trabajaba en la información, en el linotipo, que era que clasificaba las noticias. Eso es propaganda nazi, eso es propaganda de los aliados. Ahora mismo, ¿la televisión rusa ha tenido algún cambio? Bueno, hay una nota de la BBC de Londres anoche, o ayer, sobre un programa de televisión de esta semana, en que fue un coronel retirado del ejército ruso. Un programa de televisión top, en una televisión estatal, en la mejor hora, y con una señora muy gobiernista al frente de él. Y ese hombre ha dicho cosas sobre la guerra que realmente demuestran que hay una fisura en el poder. Aunque él se ha retirado, entrar a una emisora de esa solamente se hace cuando se va a decir algo autorizado. No es que no haya ya medios de comunicación más liberales, pero ir en la hora
en la hora pico de la emisora oficial, con fuerza, no como la de aquí, que no tiene fuerza, es oficial, pero no tiene, ahí dicen cosas y nadie se entera. Aquella sigue siendo la dominante. Ahí no se ha diluido el poder todavía. Pues sencillamente es asombroso. Y lo que hay que destacar no es tanto el contenido de lo que ese señor dijo, sino que lo haya dicho por esa emisora y en ese programa. El que sabe de esos momentos, de esos términos de la censura, sabe lo que eso significa. No es sencillo tú ir a la voz dominicana de petanga a decir cosas, ¿verdad? Petán tenía su línea, pero no se equivocaba. No. Petán incluso engañaba a algunos izquierdistas. Se puso celosito con Reintel, pero Bueno, pues eso era de Ramfi. sí. Imagínate. Lo que dijo ese coronel es que las cosas no están tan bien como la prensa rusa quiere reflejar. Realmente, ingeniero, ¿cómo va la guerra? ¿Quién es que en el terreno, en el teatro de las operaciones, está obteniendo ventaja? Mira, a simple vista tú puedes decir que Putin no estaba preparado para una guerra larga. Él pensaba que podía entrar y era miel sobre hojuelas, que eso iba a ser sencillo, porque entendía que había una interrelación entre los pueblos de muchos años, una comunidad binacional muy extensa y una cierta subyugación sobre su poder. Pero no lo había. Sencillamente los rencores naturales de dos países vecinos, las reservas naturales operan de otra manera. No lo entendió. Y sus fuerzas no avanzaron a la velocidad que él calculaba. La numantina resistencia de una planta de producción de acero, en el cual Ucrania es muy activa, tiene muchas, le compuso el cálculo. Es cierto que ya esa gente está saliendo, rindiéndose y todo, pero los resultados que él ha obtenido en el tiempo no le pueden ser satisfactorios. Y eso de una expresión disidente en la apreciación de un hecho de guerra no es lo común, no en países cerrados, incluso en países abiertos. Eso no es un hecho aislado, eso es resultado de una opinión pública que tiene criterio y que hoy lo puede expresar. O sea, hay una diferencia interna en el poder. ¿Cómo se va a solucionar eso? Bueno, ya comenzaron a decir que Putin tiene cáncer, que puede que se retire cualquier día a una operación de urgencia que estaba prevista. Están buscando salida al asunto. Pero políticamente Ucrania ganó la guerra, porque el mundo entero está a su favor. Y eso de que hay nazis y nazis no tiene sentido. O sea, ya esto es el socialismo, esto es bueno, y esto es el capitalismo, y esto es malo. Eso no está en la jugada. Porque los yates que tienen los magnates rusos de hoy no son parte del socialismo. Son los pedazos del socialismo que le ha tocado a ellos. Vamos a una pausa.